El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente en el libro de Apocalipsis, su capítulo 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Tome su lugar. ¿Cuántos nombres tenían? Los que creen solamente en el nombre de Jesús tienen un gran problema aquí. Porque aquí dice claramente que tenían escrito el nombre de Él, o sea, del Padre Celestial, y tenían escrito el nombre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Pero no estoy entrando a esta enseñanza hoy. Es un paréntesis nada más. Amén. Sigo leyendo el versículo 2 yo, mientras sigue sentado usted. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Leamos todo el 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Todos fuerte el 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Imagínense, hermano, yo no le pido a Dios 144,000, que nos diera a Dios aunque sea unas 300 personas de esas. Yo no sé si alguien me está escuchando. Imagínense un grupo de 144,000 de tal manera intachables. No fue hallado en ellos que delante de Dios, Dios los escudriñó y fueron encontrados intachables. Aprendieron a ponerle un stop a la mentira, al engaño. Y Dios los escudriñó, dice, y no fue hallado delante de su trono mentira en su boca. Y no se contaminaron con mujer porque decidieron ¿qué? Ser vírgenes. Que tenga oídos para oír. No es que está diciendo Dios, no malinterprete, ya algunos están pensando, entonces yo que estoy casado estoy contaminado. No. Lo que está diciendo la palabra es tan claro, dice que como fueron vírgenes, ¿qué contaminación iban a tener? Y como son hombres, por eso dice, no se contaminaron con mujeres. O sea que por la razón de ellos de decidir guardarse virgen, obvio que iban a estar libres de cualquier impureza de la carne. Que tenga oídos para oír. Oiga.
¿Cuántos son? 144,000. ¿Sabe cómo yo veo a estos 144,000? Como verdaderos triunfadores, verdaderos victoriosos, verdaderos ganadores. Esta es la escena que yo veo aquí. ¿Usted nunca ha visto una carrera de 30 millas, 20 millas? El pobrecito va bien cansado ya. Pero cuando llega a la meta, ¿cómo se siente? Como un victorioso, un ganador, un triunfante. A estos 144,000, para mi manera de pensar, aparte de la iglesia que Dios la llama también vencedora, triunfadora, estos 144,000 son el sello también de un hombre y una mujer, de una persona, de un hijo de Dios que ha decidido, a pesar de las circunstancias, porque estos no son coronados triunfantes en un jardín de rosas. Estos son encontrados victoriosos y vencedores en lo peor de los tiempos, en medio de la gran ¿qué? Tribulación. Esta foto, esta visión, este video calificaría como la mejor película de acción de un héroe valiente, triunfante. Todos admiraban o admiraron la serie de las películas de Rambo, ¿no? Vieron toda la serie, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. ¿Por qué razón? Porque él representaba el símbolo de ¿qué? De un héroe, triunfante, vencedor, a pesar de las circunstancias o dificultades. Pero estos personajes para mí son verdaderos héroes. Porque Rambo es héroe solo en la película, pero en la vida real es un héroe. Esta nación ha tenido grandes héroes, valientes, triunfantes, que han peleado grandes batallas. Escudriñando la historia de héroes, me encontré con un general llamado Patton, que hasta una calle hay a nombre de él, ahí por la Cavalcade y por el 45. Gran general, era el símbolo de la valentía, el símbolo de ejemplo de heroísmo para los hombres en Estados Unidos. Pero ¿cómo terminó su vida? Dice la historia que este general Patton terminó siendo despedido por un maltrato que le dio a uno de sus soldados. Otro general, otro soldado valiente, muy reconocido aquí en Estados Unidos, Hemingway. Dice la historia que este hombre era el símbolo de una persona que considerarían un héroe. Pero vuelvo y repito, héroe mientras estaba en la batalla en un tiempo. Pero la cuestión aquí no es empezar, sino que terminar. Jesús no dijo el que venciere a la mitad. Jesús dijo el que venciere ¿hasta cuándo? Hasta el fin, hasta la muerte. Este otro señor, considerado un gran héroe aquí en Estados Unidos, el señor Hemingway, a pesar de su heroísmo, su valentía, un día llegó a ser el hombre más cobarde de Estados Unidos. Cuando ya no pudo, mire, 4 veces divorciado, con sus problemas encima, vino y agarró su propia arma y se la metió en la boca, y así acabó con su vida el señor Hemingway.
Por un tiempo actuó como héroe, pero terminó ¿de qué manera? Como cobarde. Y aquí veo a estos 144,000 que antes de que empezara lo recio, lo duro de la gran tribulación, viene Dios y los sella en sus frentes. Y Dios hace una promesa de guardarlos y protegerlos. Y estos 144,000 hacen un compromiso ¿de qué? De proteger y guardar ¿qué? Su vida, su corazón en obediencia, en santidad, en pureza, ante los ojos ¿de quién? De los ojos de Dios. Y me llama la atención porque veo que lo que estos 144,000 empezaron, así lo terminaron, se mantuvieron, fueron fieles, aún a pesar de todo lo que vieron en su camino. Es por eso que Dios no premia a la mitad de tu vida. Dios nos va a premiar al final de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, en los países que dan aguinaldos a la persona de acuerdo al tiempo que lleva trabajando, a quienes en vez de esperar trabajar unos 20 años, 30 años, a los 5 años están pidiendo, mire, deme mi retiro? Aquí en Estados Unidos sucede también. Los que reciben el 401k, el 401k que le llaman, hermano, el gobierno se lo dejó para su final, no para la mitad. Pero mire, como le da el gobierno acceso, si quieren, nada, pues ahorita tengo que comprarme una troca. Vienen y sacan del retiro final y lo sacan. Ya cuando se retiran ya no tienen ni para una hoja de plátano, porque todo lo quieren a la mitad. Y el retiro fue destinado para tu final, para cuando ya no tengas fuerzas para trabajar. Dios es de la misma manera. Él no da la corona a la mitad de tu vida. Él claramente, muy detalladamente lo dijo para entendimiento de todos los que hablan cualquier idioma. Él dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oh, yo quise glorificar a Dios en este día y a su nombre. No sé si alguien me está escuchando. Cuando verdaderamente contó ser héroe, valió ser héroe, estos generales, soldados, no fueron héroes, no fueron valientes. Tú y yo debemos de ser valientes, héroes. Debemos de permanecer en todo momento. Debemos de seguir adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de nuestra ¿qué? Vida. Es más, déjeme decirle, jamás en mi vida yo he visto un grupo así tan grande de hombres tan fieles. Usted tal vez le ha tocado conocer hombres o mujeres así fieles, pero verá que no son 144,000. Tal vez 1, 2, 3. En serio. Pero encontrar un grupo de 144,000 con la misma determinación. ¿Cuántos con fe por lo menos me pudiera decir hoy? Yo aquí hay uno, pastor, que se apunta también. Encontrar 144,000 con la misma determinación. Como dicen en inglés, it's not easy. No es fácil. Es como que usted como padre, madre tuviera 12 hijos y de los 12 hijos, los 12 tienen la misma determinación. ¿Verdad que es muy difícil? Uno le sale medio pícaro, otro le sale bien sincero,
otro le roba el cambio del mandado. Todos salen diferentes. Y usted tiene que tener paciencia, orar a Dios, mantener la esperanza. Y ya cuando se quiebra la cabeza, ahí viene bien humilladito y bien sincero y bien humillado. Pero tiene que pasar un proceso duro, fuerte, para que sea igual como el otro que no necesitó que la cabeza se le partiera. Es difícil encontrar un grupo así. ¿Sabe cómo sería la única manera de poder hacerlo y unir un grupo así de 144,000 con esa misma determinación? Es como que yo clonara a Daniel y lo clonara en 144,000 Danieles. Entonces tuviéramos un mundo glorioso. Pero usted sabe que no se puede hacer eso, ni Dios lo permite, la clonación. Entonces, para eso Dios nos dio el manual, la palabra. Dios hizo al hombre y a la mujer perfecto, perfecta. Y el pecado nos convirtió como Frankenstein. Y hoy tenemos que volver otra vez al molde. Tenemos que volver hoy a la semejanza, a la imagen de Dios, a la pureza, a la integridad, a la honestidad, a la sinceridad, a la transparencia. Hoy, en el tiempo de hoy, ver una foto, un video así de 144,000 comprometidos con Dios, solamente unir 144,000 Josés. ¿Se recuerda a José de Egipto? ¿Qué cosas no atravesó él? ¿Qué cosas no sufrió José? Escuchando a sus hermanos cómo iban a planear cómo deshacerse de él y cómo matarlo. Y después lo vendieron como un pollo en el mercado de Egipto. Al mejor postor se lo dieron. Todo eso pasó José. Y por si eso fuera poco, después de venderlo como un pollo en el mercado, en una pulga, vienen y lo meten a la cárcel. Pero ahí vemos a un joven, a un varón determinado, como los 144,000. Sé fiel, sé fiel, sé fiel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, hasta el último día. Muchos en la persecución, en la aflicción, en la necesidad, en la escasez, en la enfermedad, muchos tropiezan. Y no se dan cuenta que la bendición es mayor al final que a la mitad. La bendición al final es mucho mejor que el sufrimiento que pasas al principio. Dios se llevó a Eliseo enfermo para la gloria, pero Eliseo ya no va a estar enfermo en la gloria. Va a disfrutar de salud para toda la vida, por siempre y para siempre. Dios se llevó a un Pablo que lo azotaron, mi amado hermano, muchas veces. Pero Pablo ya no está pasando necesidades. Pablo está ahora en el universo más tranquilo y quieto de todo el mundo. Ya no preocupado de ladrones, ni de cuchillos, ni de hambre, ni de persecución. Porque al final la recompensa es mucho mejor que todo el sufrimiento que pasas por causa de Jesús, por causa de Dios, por causa de la palabra. Y yo le digo algo, no fuera necesario clonar a José o a Daniel. En cada uno de ustedes puede haber un hombre o una mujer marcada por Dios, determinado por Dios, a aguantar y a soportar hasta el último día.
si se hiciera una película de estos 144,000, fuera la mejor película de todos los tiempos, de hombres determinados, hombres que determinaron una sola cosa y la mantuvieron aún en medio de las más adversas situaciones de la vida. Bendito sea Dios. La palabra de Dios, mi amado hermano, es muy clara. Me llama la atención que en los 2 capítulos anteriores que estudiamos de Apocalipsis, el 12 y el 13, ¿a quién vimos en acción? A Satanás, ¿verdad? Pero aquí en el capítulo 14, ¿quién está en acción? ¿Quién está en acción? Dios. Jesús regresa a la tierra a sentar sus pies en Sión, que no es nada más y nada menos que Jerusalén. Así usted ore a que venga en su país, no va a venir a su país. Él va a sentar en Jerusalén. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 13 vemos la foto oscura del anticristo y su gente. En el capítulo 14 vemos la foto brillante de luz de Jesucristo y su gente. ¿Sí podemos ver el contraste del capítulo 13 y capítulo 14? En el capítulo 13 vemos a los personajes de Satanás, anticristo, falso profeta, demonios, gente rebelde, desobediente, engañada. Vemos los idólatras, vemos la marca de la bestia. Pero en el capítulo 14 vemos a Dios, a Jesucristo, a los ángeles, a los santos redimidos. Vemos la verdad, vemos la adoración genuina y la marca de Dios. El contraste es muy notable. En el 13 aparece la bestia. En el 14, capítulo 14, aparece el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. En el capítulo 13 aparece lo falso, lo mentiroso, lo engañador. En el capítulo 14 aparece la verdad, aparece la vida. ¿Quién es la verdad? El Cordero, Jesucristo. En el capítulo 13 aparecen los pecadores, los desobedientes. En el capítulo 14 aparecen los justos. En el capítulo 13 aparece la corrupción. En el capítulo 14 vemos la pureza. En el capítulo 13 vemos la blasfemia. En el capítulo 14 vemos la alabanza y la adoración. En el capítulo 13 vemos la destrucción. En el capítulo 14 vemos la protección. En el capítulo 13 vemos la muerte, pero en el capítulo 14 vemos la vida. En el capítulo 13 vemos el número de la bestia, del anticristo, 666. En el capítulo 14 vemos, mi amado hermano, a 144,000. Hay un gran contraste. ¿Cuántos tienen oídos? En el capítulo 14 vemos el regreso de ¿quién? ¿El regreso de quién? De Jesucristo. Me llama la atención, como le dije, que cuando aparece la visión a Juan y dice: y vi al Cordero y 139,000, 142,000, 143,000, 143,500, 143,999, y vi y aparecieron 144,000. Si hay alguien que puede proteger, es nuestro Dios Todopoderoso.
Hoy yo entiendo mucho mejor. Antes no entendía, como ahora entiendo. Cuando hago un recuento de mi vida y hago la lista de todos los momentos de peligro que Dios me ha librado, ahora entiendo que sí hay alguien que cuando te pone su sello, pero tú también pones tu determinación, no hay alguien, no hay nadie. Ahí se cumplirá el texto que dice: si Dios contigo, ¿quién contra ti? Hasta reta la palabra, ¿quién que se levante? ¿Quién contra ti? En serio, cuando todavía no te ha llegado tu tiempo, por más que el diablo te envidie, te lance amenazas, por más que te digan te vamos a echar brujería, esto que el otro, mire, hermano, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor. Y a su nombre. Claro, si hay alguien que anda ahí mediocre, alguien que anda con pie en la iglesia y con otro pie en la cantina, eso se lo come el diablo. Los demonios, mi amado hermano, le hacen lo que quieran, le hacen brujería y termina bien maldecido. Pero aquel que ha sido sellado por Dios, y aquel hombre y mujer que se ha determinado para guardarse para Dios en santidad, en obediencia, en fidelidad, mi amado hermano, ni una arma forjada prevalecerá. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Y qué dice? A ti no llegará. No sé si alguien me está escuchando, hermano. ¿Qué usted hubiera pensado si en este capítulo 14 hubieran aparecido nada más 143,999? ¿Qué hubiera pensado usted? Híjole, se le murió uno. ¿Cierto o no? Murió en la gran tribulación, le dio gripe o le dio catarro, lo que sea. Y como no habían doctores y no podían ir a donde doctor si no tenían ¿qué? La marca, y como él prefirió ser fiel, híjole, se murió. Yo no sé si usted puede detenerse unos segundos para meditar. Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dijo, Él lo hace. Él lo que promete, Él lo cumple. Aférrese de esa promesa, de esa palabra. Si Él dice que tiene vida eterna, créale a Dios. Si Él dice que le dará la corona de la vida, séale fiel a Dios. Y no ande con un pie en un lado y otro pie en el otro lado. No ande con pensamiento en Dios y con otro pensamiento en la iniquidad, en el pecado, en la mentira. Sea determinado en las cosas de Dios. No sé si alguien me está escuchando. De nada sirve que aquí aparentemos que somos angelitos. Porque mira, hermano, a mí me encantaría que todas las 24 horas estuviéramos en la iglesia. Porque no miente, aquí no exagera las cosas. En serio, aquí todo es gloria a Dios, aleluya, amén. Y todo es bonito. Imagínense qué bonito que las 24 horas viviéramos en la iglesia. Nadie pecaría, mi hermano. Pero la realidad no es así. Tenemos 22 horas fuera de la iglesia. Bueno, eso si fuera todos los días el culto. Amén. Hay quienes que pesados se les hace 3 días a la semana. Hoy no, hoy voy a descansar, ni que fuera Dios segundo o Dios junior. Si los necesitados, ¿quiénes somos? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Mi alma está sedienta, decía el salmista, de ti, oh Dios. Mi alma tiene sed. Hay quienes prefieren llenarse con Chespirito que de Dios.
Entonces vemos aquí la fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. ¿Sabe que la fidelidad de Dios es más exacta que cualquier computadora que usted tenga? Cualquier cronómetro que usted tenga. Su cronómetro mide, ¿verdad?, segundos y milisegundos, ¿sí o no? Pero el reloj de Dios tiene medidas más finas todavía que las tuyas y las mías. Si a tu teléfono se les carga la batería, ya no puede tener cronómetro. ¿Cierto o no? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que cuando más necesita ese mentado celular, se les cargó la batería? Pero a Dios no se le descarga la batería. Si Él dijo, los voy a marcar para protegerlos en medio del diablo, en medio del infierno, en medio de los demonios, ahí estuvo Dios, ahí estaba Dios. Aleluya. Esto es lo que I hope you could grasp this. Ojalá pudiera usted agarrarse de esto y entender esta revelación de Dios. Él es más fiel que la palabra de tu abuelito. Se cuenta que antes no necesitaba llenar contrato una persona para llegar a un acuerdo de un negocio, de una compraventa. La palabra tenía valor. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios es más fiel y tiene mucho más valor que la palabra de un abuelo y de una abuela. Hoy no confía ni en la firma. Hoy tiene que dejarles una cadena a usted o sus zapatos. ¿Cierto o no? Porque lo que se ha perdido en el ser humano es la fidelidad. Se ha perdido la lealtad, la honradez, la verdad. ¿Cuántos tienen oídos? Dios viene y los sella. ¿Qué hace a estos 144,000 tan invencibles que nadie los pudo ¿qué? Vencer? Número 1, el poder de Dios. Diga conmigo, el poder de Dios. Él viene y los marca. Amén. Y les promete que los iba a guardar. ¿Cuántos tienen oídos? Pertenecen ahora a Dios, pertenecen ahora a Jesucristo, y por la misma manera que pertenecen ahora a Dios y a Jesucristo, ellos son guardados milagrosamente por el poder de Dios. ¿Cierto o no? Dios no puede mentir. Cuando Él hace una promesa, ¿qué hace Él? Él la cumple. ¿Cuántos tienen oídos? Cuando Dios hace una promesa, Él ¿qué? La cumple. Vamos al versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y vi al Cordero parado de pie en el monte ¿qué? De Sión. ¿Cuándo fue la primera vez que vimos al Cordero en el libro de Apocalipsis? En el capítulo 5, versículo 6. Ahí aparece por primera vez el Cordero de pie entre el trono y las 4 criaturas. ¿Se recuerda? Ahí aparece el Cordero, dice, como inmolado. ¿Cómo aparece? Inmolado. ¿Sabe qué significa esto?
que apareció como cordero inmolado. La palabra inmolado se refiere a alguien que murió de una manera violenta. ¿Cómo murió Jesús? Violentamente. Ahí aparece de esa manera. Luego, también aparece Jesucristo en Apocalipsis como el Cordero crucificado. Pero también en Apocalipsis aparece el Cordero como el Cordero glorificado. Y también aparece en el capítulo 7, versículos 9, 10, 14 y 17, aparece como el Cordero exaltado. ¿Por qué, pastor, aparece el Cordero de diferentes figuras? Cordero inmolado, Cordero exaltado, Cordero magnificado, y aquí nada más lo vemos como el Cordero. Si usted ve la primera vez que aparece como el Cordero inmolado, hay unas palabras que se oye en el cielo: aquel que nos limpió y nos purificó. Entonces, como que se pasa la figura de ese momento que Jesús hizo eso, de limpiarnos y purificarnos con su sangre. Antes de él derramar la sangre, él fue que dijo Isaías, molido fue. Molido es un sinónimo de inmolado. Molido fue por nuestros pecados, triturado. Entonces, por eso cuando se habla de lo que Dios hizo, mi amado hermano, cuando esas voces se oyen en el cielo, de lo que Jesús hizo, que nos limpió, nos purificó, ahí aparece el Cordero como figura de ¿qué? Inmolado. Pero cuando ya se habla de la exaltación de Jesús y que ha llegado el momento de que Jesús tome el reino para atrás, ya se presenta el Cordero como ¿qué? Cordero exaltado. No sé si alguien me está escuchando. Y aquí en el capítulo 14, como ya, preste atención, ya ha sido exaltado, ahora ya es su regreso a la tierra. Ahora lo vemos solamente como el Cordero. Y que tenga oídos para oír. Oiga. Y dice, y vi al Cordero parado o de pie, ¿en cuál monte? De Sión. ¿Sabe que eso fue profetizado en la palabra de Dios? Que ahí donde Dios, Jesucristo, iba a regresar, ¿a dónde? A la tierra. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 2, por favor. ¿Lo tenemos? ¿Todos lo tenemos? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Vea esto, subraye lo que sigue: contra Jehová y contra su ungido. Jehová el Padre celestial, y su ungido, ¿quién es? Jesucristo. Se levantarán las naciones, los príncipes, ¿contra quién? Contra Dios Padre celestial y contra Jesucristo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Quiénes ellos? Las naciones de la tierra. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Todos el 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Ahí está. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahí donde Jesús regresará a la tierra. Yo publicaré el decreto, dice, verso 7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pide
pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Sigamos con el 9 porque aquí está el contexto de lo que dice el 8. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Hablando de quién? De Jesús. ¿Sabe que el 8 mucha gente lo ha agarrado para ellos? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y ahí están profetizando, declarando. Repita conmigo: Señor, dame las naciones. Eso se lo prometió el Padre Celestial a Jesucristo. A usted lo que le promete Dios es la vida eterna, la corona de la vida. Eso es lo que Dios le promete a usted. Ahí anda gente y multitudes pidiendo naciones, pidiendo esto y el otro. Pida sabiduría, pida entendimiento, discernimiento, lo que tiene que pedir. Usted pide las naciones, ¿sabe quién se las va a dar? El diablo. ¿O no hizo el diablo eso con Jesús? Arrodíllate y te voy a dar todos los reinos de la tierra. Pero usted no ve a Jesús, a ningún discípulo decir: te doy las naciones de la tierra. Dijo: os envío delante de lobos rapaces. Eso les prometió Jesús. Sufrimiento. Pero le dijo: sean fieles y yo les daré la corona de la vida. Y vemos que no solo le dio la corona de la vida, que aparece en el Apocalipsis, eso es lo que vamos a estudiar en el futuro. ¿Qué les dio ya el Señor a los discípulos, a los 12 apóstoles? Sus nombres están inscritos, no en el salón de la fama. Sus nombres están inscritos, no en las estrellas de Hollywood, que serán quemadas por el fuego, mi amado hermano, y serán tragadas por los terremotos finales que habrán. Estos nombres fueron inscritos en la única ciudad que será permanente por siempre y para siempre. En los muros de la ciudad están inscritas los nombres de los 12 apóstoles del Maestro. Tal vez en tu compañía no te agradecen, no te reconocen. Déjeme decirte, sea fiel a Dios. Él sí te va a reconocer, Él sí te va a recompensar, Él sí. Y a su nombre. Sí, hermano. Gente que solo lee un versículo y no lee el contexto de todos los versículos anteriores o después. Aquí es una conversación que hay entre el Padre Celestial y Jesucristo. Pero no es algo que le está prometiendo a usted y a mí, las naciones de la tierra. Esa se la prometió el Padre a Jesucristo y ya lo vemos que lo cumplió. Por la fe ya lo vemos, por la palabra ya lo sabemos. Jesucristo heredará todas las cosas. Él será Rey de Reyes. Él es Rey de Reyes y Señor ¿de qué? De señores. Los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí está confirmando que eso es lo que hará Jesús para tomar posesión de todas las naciones. Va a desmenuzar con su fuego. No es el fuego del Espíritu como santidad, sino un fuego de castigo. ¿Sí me entiende? Es un fuego de castigo para el mundo entero. ¿Sabe que este es el sueño de todo judío? Ver al Mesías, como ellos siempre lo han envisionado. Una de las preguntas que siempre le hacían a Jesús, casi siempre le hacían a Jesús cuando estaba en vida es: Señor, ¿cuándo regresarás a establecer qué? Tu reino. We want to know, queremos saber. Y esto que sucede aquí en el capítulo 14 es el sueño de todos los judíos. Ver a ese carpintero
que vivió como el ser más humilde en esta tierra. Los reyes lo despreciaron y lo quisieron matar. Hasta que lo mataron, lo crucificaron. Pero ese sueño de los judíos, los israelitas, un día se les cumplirá. El Mesías regresará y tomará posesión de todas las cosas. Ya no serán los ricos, ya no serán los millonarios, ya no serán los demócratas, republicanos, ya no serán los poderosos de la tierra, será Jesús. Dígame si no tenemos esperanza los hijos de Dios. La palabra dice que Jesús vino a los suyos, a los judíos, a los israelitas, y los suyos no le recibieron, pero Dios nos abrió las puertas de los cielos a todos los gentiles. Mi amado hermano, por el desprecio de los judíos, Dios abrió las puertas de los cielos para ti y para mí. Oh, bendito sea Dios para siempre. ¿Quieres otra confirmación que Dios asentará sus pies ahí? Salmos 48. Salmos 48. Verso 1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. El gozo de toda, ¿qué? Claro, porque aunque es sumo gozo para los judíos, es gozo para nosotros, mis amados hermanos, porque ahí ya empieza el principio donde Dios, preste atención, Jesucristo empieza su reinado, mi amado hermano, y la iglesia del Señor también se prepara para reinar con Jesús por siempre y para siempre. Por eso es que dice gozo para todas las naciones que fueron salvas. Es el gozo de toda, ¿qué? La tierra. Es el monte de Sión. Aunque no está en nuestra tierra, pero para nosotros, dice, será gozo también saber que Jesús regresó. No se durmió y se quedó en un estado, mi amado hermano, de artritis o de cualquier neumonía. Él viene como alfa y omega, principio y fin, el todo poderoso. Oh, yo no sé si usted está gozando en este día. Bendito sea Dios para siempre. No hay otro como Dios. Los profetas lo profetizaron, que Jesús regresa ¿a dónde? A Sión. Isaías lo dijo también, el salmista lo dijo también. Varios profetas del Antiguo Testamento, mi amado hermano, y yo podría pasar aquí toda la tarde leyendo esas profecías, que Jesús regresa ¿a dónde? Al monte de Sión. La victoria de estos 144,000, número uno dijimos, es debido al poder ¿de quién? De Dios. ¿Debido a qué? A la promesa de Dios. Dios les hace una promesa que los iba a guardar, que los iba a preservar, mi amado hermano. Amén. Y luego los vemos aquí en el capítulo, mi amado hermano, 14, y los vemos victoriosos. ¿Cuántos tienen oídos? Hay una promesa que está escrita en el libro de Judas para todos aquellos que quieran y van a tomar esta determinación, como estos 144,000. Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Diga conmigo: Dios es poderoso. Eso fue lo que le ayudó a estos 144,000, el poder de Dios, la promesa de Dios. Cuando tienen oídos, esto fue lo que le ayudó al apóstol Pablo también a seguir, ¿cierto o no? Él dijo estas palabras en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6, y lo vamos a leer. Filipenses 1 y 6 dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuál día? Hasta el día de Jesucristo. Y el que tenga oídos para oír, oiga, mis amados hermanos. Dios es fiel en su palabra. No hay otro como nuestro Dios, todo ¿qué? Poderoso. No hay, jamás usted va a encontrar otro como nuestro Dios todopoderoso, mis amados hermanos. Hay unas palabras también que Jesucristo dijo, y la quiero que usted lo busque en Juan 6:37, por favor. ¿Encontró? Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todos, el 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Oiga, oiga, que de todo lo que me diere, no pierda yo ¿qué? Nada. O sea, si tú vienes a Jesús, dice, Él tiene la capacidad de guardarte, de librarte, de protegerte, y no te vas a perder. ¿Cuántos le dio Dios a Jesús? 12 discípulos. Uno quiso Dios protegerlo, cuidarlo, pero no se dejó, dice Jesús, se quiso perder. ¿Quién fue? Judas. Pero a todos los demás, mire, con sus errores, con sus tropezones, no se les perdió. Ahí Pedro, ¿qué? Terminó como un hombre bien, ¿qué? Maduro, bien forjado. Cometió errores en el principio, pero Jesús tuvo paciencia, como lo ha tenido con ustedes. No sé si alguien me está escuchando. Y a su nombre. Oh, bendito sea Dios para siempre. Quiero leer 2 versículos más antes de terminar esta primera parte del capítulo 14. Mire, solo el versículo 1 hemos leído. Romanos 8:35. ¿Lo tenemos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Le pregunto yo a usted, ¿lo va a separar a usted de Cristo la tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez o peligro? Él dijo, nada nos separará del amor que está en Cristo. Verso 37. Antes en todas las cosas somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó. Todos el 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Y quiero leer con ustedes 2 Corintios 4:9. Me avisa cuando lo tenga. Voy a empezar del 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio. ¿Cuál tesoro? El Evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Yo soy el vaso de barro. El tesoro es el Evangelio, es lo de Dios, es lo de Cristo. Yo soy el barro, lo de Él es el tesoro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Verso 8. Que estamos atribulados en todo. Repita. Que estamos atribulados en todo. Tal vez tú no te sientas así, pero hay personas que se sienten así, que están atribulados en todo. Problema aquí, problema allá, situación aquí, situación allá. Estamos atribulados, ¿qué dice? En todo. Pero mire lo que dice. Atribulados quiere decir tenemos un montón de situaciones, problemas. Pero ¿qué dice? Mas no angustiados. ¿Por qué no angustiados? Porque tenemos promesa, tenemos promesa, tenemos promesa, tenemos promesa. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.